Los siguientes minutos son efemérides, curiosidades del mundo de las letras, comentarios a noticias de temporada, entrevistas, sugerencias de la programación de Radio Universidad, cartelera cultural, música. Estás en línea con XHUSP FM. Divagando y divulgando. Queda con ustedes el licenciado Enrique Aguilar Jiménez. Bueno, muy buenas noches, buenas tardes amigos de Radio Universidad. La verdad es que hoy estamos muy contentos porque tenemos una experiencia muy interesante. Estamos en la Beneficencia Española haciendo nuestro programa de hoy y bueno, pues agradecemos a la Junta Directiva de esta beneficencia que pues ha tenido a bien pues albergar nuestro programa a Radio Universidad, obviamente a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en este programa que se llama Divagando y Divulgando, pues con dos acepciones muy curiosas: divagando, quizá a veces divagar un poco sobre los tópicos que nos interesan; divulgar, que es un término utilizado dentro de las funciones de la universidad, la formación de profesionales, la difusión de la cultura, aquí es donde estaríamos, y el apoyo a la investigación. Bueno, queremos agradecer a el biólogo Alejandro González Segura, representante de Laboratorios Beringer Promeco, la doctora Elisa Silva Romo, representante también de esta institución, y bueno, pues obviamente al director médico de esta beneficencia, el doctor Pablo Sáenz Obregón, la doctora Georgina Tinoco Holguín, bueno, quien tuvo mucho que ver para que este programa se pudiera realizar desde aquí. ¿Qué tenemos hoy con ustedes? Bueno, vamos a tener una charla muy interesante con el profesor Antonio Loría de Regil, que ha escrito un libro que se llama Azul y Oro, éxitos y fracasos del fútbol potosino. Para quien nos guste esto, bueno, pues es algo que llama mucho la atención. Va a estar con nosotros el doctor Pablo Sáenz Obregón, el director médico de este hospital. Estará también con nosotros el ingeniero Ramón Ortiz Aguirre sobre algo muy interesante, algo que tiene mucho que ver con la cultura, con las letras castellanas, sobre algo de poesía y la Feria del Libro en Madrid. Es muy sugerente el contenido de este programa. Entonces vamos a dar inicio. ¿Qué te parece? Está en los controles técnicos Efraín. Agradecemos a María Luisa de Televisión, que trae su equipo, el staff de Radio Universidad. Y bueno, pues vamos a iniciar. Adelante. Divagando y divulgando. La charla. Bueno, pues iniciando entonces, y ya está con nosotros el profesor Antonio Loría de Regil. Él, seguramente usted ha escuchado su nombre o lo ha leído por ahí en los diversos medios de comunicación, en la prensa sobre todo. Pues 30 años, profesor. 35, ¿cuántos? ¿O no se vale decir? 27 años. 27 años, profesor. 27 años. Profesor, porque él es profesor, sí, de profesión, propiamente dicho. Y después, bueno, pues le gustó esto del fútbol. Y de ahí en adelante, bueno, pues tantas cosas que ha vivido, profesor, en la historia del fútbol potosino, del deporte. Y decíamos en días pasados que si bien San Luis Potosí se caracterizó, todavía la gente dice San Luis Potosí es una plaza beisbolera, pero quién sabe, tal vez a ojos de este tiempo ya podemos cambiar el término. Buenas noches, bienvenido, profesor. Gracias, Enrique. Yo pienso que sí. El fútbol de San Luis Potosí empezó en el año 1957, cuando estaba dominado básicamente por dos deportes: el béisbol, el voleibol y el ciclismo también. Pero se jugaba béisbol aquí en San Luis. Se jugaba béisbol. Sí. Se jugaba béisbol y de buen nivel. Quise decir voleibol, béisbol. Voleibol, sí, de muy buen nivel. Sí. Muy buen nivel. Muy bien. Con grandes exponentes. Pero el fútbol vino a irrumpir, ¿verdad?, ese dominio que tenía el rey de los deportes. Sí. Y se vino paulatinamente adentrando en la afición de San Luis Potosí. Y creemos que hoy en día, es el rey de los deportes. Rey de los deportes en San Luis. Profesor, sí. Pocas personas a nivel nacional pueden decir que han llegado de tercera división a segunda y a primera en 3 años consecutivos, porque antes no eran torneos cortos, antes se jugaba un año completo, sí, a visita recíproca, y pocas plazas y bueno, pocas personas como usted. ¿Por qué esto, profesor?
Bueno, yo creo que el hecho de que se haya constituido una marca, inclusive a nivel internacional, de que un equipo haya ascendido en 3 años consecutivos de una división a otra y a otra, hasta llegar a la máxima categoría, no fue producto de la casualidad, sino más bien dicho, del trabajo, del empeño, de la dedicación, de mucha gente que estuvieron involucrados en esa etapa que se les recuerda todavía como la época de oro del fútbol potosino. Uh-huh. Y de ahí 4 ascensos, profesor, en un lapso, sí, 30 años. 40 y tantos años. Entonces, muy de cerca de entrenador, otras de cronista, y hoy también, ¿verdad? Sí, hemos estado por muchos años ligados de una forma o de otra en este ambiente. Uh-huh. Primero nos tocó estar en los equipos como auxiliar de entrenador, como entrenadores, preparador físico. Nos faltó nada más hacerla de utilero o aguador. Uh-huh. Y por qué no decirlo sin ningún rubor, ¿verdad? Llegamos a hacerlo también en algunas ocasiones que se necesitaron. Uh-huh. Y bueno, pues es un deporte que creo que traigo muy adentro, me apasiona bastante, ¿verdad? Y al retirarme de la etapa del fútbol profesional, tuve la oportunidad de incursionar en la prensa, y bueno, pues ahí llegué de rebote, ¿verdad? Y pues ahí me quedé, y son 27 años. 27 años. 27 años. Ha hecho un libro que se llama Azul y Oro, éxitos, sí, y fracasos del fútbol potosino, sí, que aquí lo tenemos. Es una presentación que hace el profesor Alberto Guerra, que salió de San Luis también para dirigir equipos nacionales con mucho éxito, hizo campeón de las Chivas. Sí. Pues aquí en el público que está con nosotros más bien estamos con ellos en la Beneficencia Española, pues vemos muchas caras jóvenes, pero también vemos gente que seguramente se acuerda de esto. Sí. Por decir algunos nombres, profesor, es muy poco tiempo para decir tantos nombres en 30 años, ¿verdad? Sí. Claves. Bueno, uno de ellos, Salvador Reyes, uh-huh, ¿verdad? El ídolo del fútbol mexicano. Sí. Quizás comparado hoy en día con, llamamos un Jorge Campos, con un Hugo Sánchez, ¿verdad? Alberto Guerra, que fue jugador, sí, del equipo Guadalajara, entrenador del equipo Guadalajara, director técnico de la selección nacional, uh-huh, que por cierto nos hizo el favor de escribir el prólogo de este libro. Sí. Neri Castillo, Hugo Cosia, Ricardo Brandón, Lorenzo Unanue, Osvaldo Castro, el Pata Bendita, Pedro Araya, Eduardo Peralta, Marco Antonio Martínez, y tantos Ciro Barbosa. Ciro Barbosa, sí. Y tantas gentes, hasta llegar a la época de Marcelo de Faria, de el Gonzo González, los muchachos que están actualmente en el equipo San Luis. Que se vive ya diferente el fútbol en San Luis, en la división profesional, ¿verdad? En la división, en la primera. Sí, no, bueno, creo que era un lugar donde no debemos de haberlo abandonado nunca, ¿verdad? Se cometieron errores que esperamos que en esta ocasión, a partir del día 30 de este mes, no se vuelvan a cometer jamás y nuestro deporte se consolide entre la máxima categoría del fútbol mexicano. Uh-huh. En muy corto, profesor, ¿qué opina de los refuerzos que llegan? Llega el Tavo Valdés y Arguimiro Veiga, algunas personas. Sí, bueno, de ellos, 6 que ya están contratados. Me parecen 2 de ellos sumamente interesantes. Sí. Son jugadores muy importantes, muy constantes, muy regulares, muy rentables en el fútbol profesional, como es Arguimiro Veiga y Héctor Altamirano. Uh-huh. Los otros jugadores, Adrián Martínez, también un jugador muy cumplidor. Octavio Valdés, lo mismo, que a todos los equipos donde ha llegado ha sido campeón, y esperamos que aquí no sea la excepción, ¿verdad? Sí. Y
Jesús Mendoza y Álvaro Ortiz, que a pesar de que tuvieron muy poca actividad en el América, llegan aquí con nuevas expectativas y motivados, porque seguramente van a ser arropados por esta afición, que está ansiosa de volver a disfrutar el fútbol de la primera división. Y una época muy grande y gloriosa cuando tuvimos 2 equipos de primera división en San Luis. Sí, cómo no. Aquellos años del 75-76 que vienen aquí descritos en el libro, ¿verdad? Sí. Los clásicos famosos del fútbol potosino, donde Atlético Potosino, los famosos Cachorros, Sí. y los Santos de San Luis se enfrascaron en una lucha. Siempre ganó el San Luis, profesor. Siempre ganó el San Luis. Siempre ganó el San Luis, sí. Sí, fueron 2 partidos nada más, uno lo ganó y el otro lo empató. Y usted, por cierto, sacó una nota en un periódico en aquellos años, estaba con el Potosino o alguna cosa así, ¿verdad? Estaba en otro equipo, sí. Sí. Pero bueno, yo me había formado en el San Luis. Sí. Y los felicité, ¿no? Tenía amigos en los 2 equipos, ¿no? Pero pues el corazón, la sangre llama, ¿no? Sí, siempre, siempre. Una parte de de lo que se obtenga de este libro tiene una causa muy especial, profesor. Sí, a nosotros lo que nos interesaba realmente era conocer la historia para que sea un legado para las nuevas generaciones de potosinos, jóvenes y niños que muchas veces piensan que el fútbol de San Luis nació ayer o antier, y no, tiene 40 y tantos años, sí, ¿verdad? Luchando, buscando una presencia en la máxima categoría. Y tiene una pequeña aportación que vamos a hacer del 25%, que vamos a donar para los niños y jóvenes que se tratan en el Centro Potosino contra el Cáncer, en el Hospital Central, que dirige el doctor Emilio Gámez Ugalde. Profesor, cuando se escribe algo, se escribe sobre todo un libro, bueno, no hemos tenido ese asunto, esa gracia, siempre espera uno escribir alguna cosa en especial. Yo veo varios capítulos, la Trincatunera, la época de oro, 13 años intentando el regreso, los descensos, etcétera, la Legión extranjera, de aquí hay mucho que decir. ¿Cuál de esos capítulos lo escribió con más, o esperaba hacerlo, con más gusto? Lo hice, los capítulos que viví, básicamente. Los que fui protagonista de esta historia. Los escribí con una gran emoción, con una gran pasión y sobre todo con conocimiento de causa. Eso es lo principal, ¿verdad? En la historia del fútbol de San Luis, como en todo, creo que hay regresando un poco, remitiéndonos un poco al inicio, hay nombres que son y otros que no son. Sí. Y nombres que se han perdido también, que deben ser mencionados, que para eso precisamente es este libro. Sí, quise hacer un justo reconocimiento, un permanente reconocimiento a la labor de jugadores, de directivos, de médicos que trabajaron allí, ¿verdad? De utileros, de aguadores, de masajistas, de periodistas, de aficionados sobre todo. Que quedara escrito esta historia para que los nuevos potosinos, los potosinos del futuro, ¿verdad? Tengan una identificación más clara y más precisa con sus equipos de fútbol y con su estado, ¿verdad? Estado que sobre todo que amamos entrañablemente, sí, y que hemos querido dejar nuestro granito de arena en esta obra. Muy bien, profesor. ¿Dónde conseguimos el libro? El libro está a la venta en la librería de la universidad, en la calle de Álvaro Obregón, sí, ¿verdad? Y por aquí tenemos algunos ejemplares, si alguien se llega a interesar. Alguno de los médicos o alguien se llega a interesar por él. Muy bien, muchas gracias, como de costumbre. Enrique. Y es muy agradable platicar por usted esto que pues nos gusta, que es el fútbol. Gracias. Al contrario. Divagando y divulgando.
Programa especial desde las instalaciones de la Sociedad de Beneficencia Española de San Luis Potosí. Divagando y divulgando. Miscelánea. Bueno, vamos a regresar con ustedes. Les recordamos que este programa también se transmite por televisión, se va a transmitir por televisión, en el programa A Puerta Abierta los lunes a las 9 de la noche por Canal 9. Es una de las formas en que la radio también ya se ha llevado a la televisión. Pues usted tiene oportunidad de observarlo en algunos programas que pasan en ciertos canales, sobre todo en cable o en algunos otros lugares. Bueno, pues vamos a agradecer mucho que esté con nosotros en nuestro programa y agradecemos también que nos hayan recibido aquí en la Beneficencia Española. Doctor Pablo Sáenz Obregón. Bueno, pues doctor, la Beneficencia Española, según nos hemos podido percatar, pues en medio de un buen grupo de hospitales que para fortuna ya hay en San Luis Potosí, pues ha incursionado con mucho éxito en toda la novedad médica, tanto en preparación y como en equipo técnico. Sí, así es. Como lo acabas de mencionar, la Beneficencia Española, yo creo que es el hospital, uno de los más antiguo aquí en la ciudad, sí. Pero siempre ha sido preocupación de los directivos de la institución en estar equipando con equipos de última tecnología al hospital, y hoy por hoy yo creo que estamos en un nivel muy, muy bueno en cuanto a atención médica, para la prestación de servicios en el área de la medicina. En la medicina, ¿cuántos médicos trabajan aquí, profesor? Tenemos como médicos de base alrededor de entre 100 y 120 especialistas de diferentes especialidades. Nos consideramos es un hospital de tercer nivel, tenemos de todas las especialidades, terapia intensiva, terapia neonatal, que yo creo que es uno de los hospitales mejor equipados ahorita en el área de la neonatología. Hace poco tiempo salió un caso de una niña que le pusieron milagros, porque vivió de veras de milagro, que estuvo varios meses internada, pero salió bien la niña. Entonces, de todo es por lo mismo que le digo que se ha estado equipando cada vez mejor la institución. Hay proyectos ahorita muy buenos por parte de la directiva también de ampliar a la institución. Ahorita tenemos 64 camas sensables y se piensa crecer a 100 camas. Y bueno, pues el espacio ha crecido geográficamente, sí, ¿verdad? Lo que hemos hecho es adquirir fincas aledañas, porque también esa era la otra duda dentro de la directiva, ¿qué hacer? Nos vamos a otro lugar, comprar un terreno, que hubiera sido lo más fácil, comprar un terreno a las orillas de la ciudad y construir un hospital nuevo, pero dijeron, no, si nosotros ya tenemos aquí más de 100 años de historia, hay que seguir aquí dentro de las mismas instalaciones. Así muy en corto, doctor, ¿cuál es la historia de esta iniciativa? ¿De quién nace o cómo es esto? Esto nace la iniciativa de un grupo de españoles que salen allá por la guerra de España, se vienen a diferentes países, entre ellos México, Cuba, todo el sur. Entonces, cuando ellos se sentían desprotegidos, que no tenían casa, asilo y todo eso, se les ocurre fundar este tipo de instituciones. Ahorita en la República somos 7, están Pachuca, Torreón, Veracruz, San Luis Potosí, Tampico y la Ciudad de México, que es el hospital más grande. Inclusive ahorita ya nos acabamos de asociar como grupo español, se llama Grupo Español. Entonces nació de esa forma. Y es para darle albergue a esos españoles que venían desprotegidos, y ahora se les da venían atención. Profesionistas, ¿verdad? Sí, sí, se venían allá por la guerra española, se vinieron sin
sin ningún 5, sin nada, y entonces aquí fue cuando se fundó este tipo de institución para ayudarlos ahora. Y se ha extendido, la institución es una asociación civil que también le da atención a gente mexicana de bajos recursos y todo eso subsidiado por... Obviamente todavía me imagino que descendientes de este grupo de españoles o gente que viene directamente de España, ¿no? Así es, ahorita los socios están constituidos por españoles, hijos y nietos, son los descendientes, son los que pueden ser socios de la institución. Es decir, está estipulado así. Ya está estipulado así. Ahorita, por lo mismo que ya España es un primer mundo, ya es raro el español que se venga aquí a buscar trabajo. Ahorita más bien la mayoría de los socios son ya descendientes, hijos. Ya son mexicanos. Hijos o nietos. Doctor, en San Luis Potosí, bueno, pues al igual que cualquier parte del mundo hay incidencia de ciertas afecciones. San Luis Potosí, ¿en qué nos tenemos que preocupar? ¿Cuál es la mayor incidencia, etcétera? En enfermedades, etcétera. Pues así que tenga, yo creo que aquí hablando de la institución, lo que más nos llega a nosotros, la mayor patología es a nivel de trauma, todos los politraumatizados, ¿no? Ya sea por accidentes automovilísticos o ya violencias, todo lo que es urgencias de trauma, por ejemplo, cada vez hay más industrias, por lo tanto hay más accidentes también. Esa es la principal patología. Por lo demás, yo creo que estamos igual que todo México, en el mismo tipo de patología. Y hay enfermedades que ya tienen mucho que ver con el asunto del estrés y estas cosas, ¿no? Sí, pero eso todavía aquí en San Luis yo creo que no hay tanto como en la Ciudad de México, que sí es por fortuna, difícil, ¿no? Bueno, doctor, y otro asunto que nos llama la atención, y bueno, pues sobre algún problema de contaminación, estos asuntos que están muy de moda. ¿Hay algún indicador que a ustedes les permita determinar esto también? Pues sí, bueno, de eso se ha estado hablando mucho ahora por los medios de las industrias contaminantes. Y pues yo creo que sí, como dicen, cuando el río suena es porque agua lleva. Yo creo que sí hay ya un gran efecto por la contaminación aquí en San Luis. Aquí en realidad nosotros no tenemos, no te puedo decir una estadística de qué tanto porcentaje de pacientes se han internado por esos asuntos. Contaminación. Muy bien, y dada el asunto de salud, nunca estarán de más las recomendaciones que hay que hacer: alimentarnos bien, abrigarnos bien. Pues sí, portarse bien, hacer ejercicio. Hacer ejercicio, sobre todo lo que yo recomendaría, hacer ejercicio, llevar una vida sana, lo más sana posible, y acudir al médico, hacer medicina preventiva. Fíjate que aquí en México, no nada más aquí en San Luis, en México en general, no nos gusta a la mayoría de la gente hacer medicina preventiva, y eso es la medicina del primer mundo, la medicina preventiva. Más vale prevenir que curar ya en un momento dado. Muchas veces puedes prevenir la mayoría de las enfermedades. Un par de veces al año, una vez al año. Sí, un chequeo. Y aquí nos pueden recibir también la beneficencia española. Muy bien. Bueno, vamos a hacer nuestro corte institucional y regresamos. No se nos vaya, doctor. Queremos ir platicando con usted. Estás en sintonía con Divagando y Divulgando. Continuamos. Bien. Bueno, vamos a continuar. Agradecemos mucho que nos estén escuchando a través de Radio Universidad. Estamos hoy en una experiencia muy interesante en la beneficencia española, pues hablando de tópicos muy, muy diversos. Estamos con el doctor Pablo Sáenz, director médico de esta institución. Pues algo que tiene mucho que ver, doctor, pues con el asunto español, con el asunto mexicano. Bueno, pues en días pasados, unas 2 o 3 semanas, falleció una eminencia médica en el mundo de los toros, el doctor Javier Campos Licastro, que por años estuvo al frente de los servicios médicos de la Plaza México. Tuvimos
La verdad es que tuvimos oportunidad de charlar en varias ocasiones con él y bueno, pues nosotros no sabemos ni mucho menos de medicina, pero su charla era muy ilustrativa, muy sugerente sobre todo. Y en esa ocasión, bueno, pues nos arrojó algunos datos por ahí. Agradecemos este pedazo, un tramito de una entrevista que hicimos dentro del programa Toreadores, esto es de cortesía de Toreadores, de 1995, y allá hace mención de los médicos de San Luis y hace mención del doctor Pablo Sáenz Obregón, que también ha estado junto con el doctor Guerra Malacara y el doctor Anaya Nereo, al frente de estos servicios médicos. Vamos a correrle, Efraín, si es tan amable. Dijéramos, vamos a hablar desde el agente que produce las lesiones, el cuerno. Tiene mecanismos muy diversos a los que tienen los proyectiles de arma de fuego, las heridas punzocortantes, a las heridas contusas. Son muy diferentes. Y hemos pensado que si hay una medicina de guerra, medicina militar, es porque los médicos han tenido que estudiar precisamente a los agentes que producen las lesiones en la guerra. Pensamos que si hay una medicina infantil, pensamos que los cirujanos pediátricos se han especializado precisamente en atender lesiones en los niños, porque son muy diferentes. Pensamos en que si hay cualquier cirugía, hasta la ortopédica, es muy diferente que la traumatología. Entonces creemos nosotros que viene siendo una rama de la traumatología, la cirugía taurina. Ahora bien, desgraciadamente para ser cirujano taurino se requiere haber llevado varios cursos en cirugía de mano, en cirugía vascular, en gastroenterología, en neumología, en ortopedia y en otras materias, como para estar tranquilo en una plaza de toros donde el cirujano no sabe de qué va a operar, pero a los 5 minutos tiene que actuar, y lo mismo es que tenga que operar el cuello, que el tórax, que el abdomen, que los vasos. Entonces sí estamos perfectamente compenetrados de que hay una cirugía taurina. Es muy diferente. Divagando y divulgando. Yo logré cambiar la cirugía de México. Yo logré cambiar la cirugía taurina de todo el mundo. En todo el mundo se hace lo que llaman en las plazas de toros la cirugía taurina mexicana. La técnica que yo impuse desde hace 50 años. Nunca he dejado una herida por cuerno de toro abierta, ni cuando era estudiante de medicina. Nunca lo dejé abierto. ¿Por qué? Porque la tecnología era ya otra. Ahí me tocó vivir otra época, que me extrañaba que esa tecnología moderna no llegara a las plazas de toros. Entonces me puse a analizarlo y vi que todos los cirujanos de jefes de servicio pues ya estaban viejitos, y tuve que luchar contra eso, convencerlos, y ellos buscaron nuevas generaciones que ya fueron pensando en otra materia, y por eso cambió la cirugía taurina del mundo. Divagando y divulgando. Doctor, ¿qué opinión le merece el desarrollo profesional que tuvieron los médicos de aquí de San Luis Potosí? Me refiero al doctor Sáenz Obregón, al doctor... extraordinario. Lo de Marcial Lerz. Sí, la labor fue extraordinaria. Si a Marcial Lerz se lo pasan a otra parte, ven las papas, como decimos los médicos. ¿Usted se acuerda de esa jornada de Marcial Lerz, doctor? Sí, así es. Yo creo que una de las jornadas más graves que me han tocado aquí en la plaza de toros aquí de San Luis Potosí. Yo llevo ahí como médico de plaza desde hace más o menos 10, 12 años, desde que murió el doctor Héctor Guerra Mezquita, el papá del doctor Héctor Guerra, que está con nosotros. ¿Qué pasó ahí en esa ocasión? Fue una jornada en la ingle, ¿verdad? Sí, así es, en región inguinal, y se llevó la femoral. Es, yo creo que de las jornadas más peligrosas que hay, porque si no se actúa rápido, ahí fallece el torero en cuestión de minutos. Es la misma jornada que sufrió Paquirri. El problema de Paquirri fue que no actuaron dentro de la plaza, sino que como no tenían buena enfermería ahí, se lo llevaron en una ambulancia y nada más iban con algo de compresión externa sobre la región inguinal
que era donde venía el sangrado, pero ya cuando llegó ya estaba completamente chocado y falleció. Aquí, afortunadamente, lo que hicimos con Marcial fue actuar de inmediato allí dentro de la Plaza de Toros. Lo que hicimos fue operarlo ahí mismo para localizar la arteria que estaba dañada. Lo que hice ahí fue nada más colocar una pinza y dije, aquí ya, cuando menos no se va a morir. O sea, queda sin sangre la pierna, pero se le salva la vida. Ese era un objetivo primero. Ese era el primero, salvar la vida. Sí. Ya después es salvar el miembro y salvar la función del miembro, ¿no? Entonces ahí se resolvió el problema de vida o muerte. Después de ya tener solucionado el sangrado, lo trasladamos acá a la institución, a la Beneficencia Española, y ya se hizo la reparación de la arteria dañada. Se le puso un injerto, entramos con algunos cirujanos vasculares también, y se le puso el injerto, y Marcial sigue toreando todavía hasta la fecha. Sí, todavía sigue toreando, pero entonces esto queda en los anales de la historia del toreo en San Luis. Marcial estuvo a punto de perder la vida en San Luis. Sí, exactamente. Pero gracias al cuerpo médico se pudo. Sí. Fíjate que es una de las cosas que hay que ayudar tratar de convencer a las gentes, yo no sé, empresario, la gente del medio taurino, que debemos de tener una enfermería equipada. Pues nosotros ahorita la enfermería, algunas cosas las ha donado aquí la misma Beneficencia, y otras cosas nosotros los llevamos, desde medicamentos, suturas, los mismos médicos. Hay un festejo y cargan con su Sí, tenemos que llevar todo. Y es que el torero, de veras, pues él piensa que nunca va a ser cornado, y entonces nadie le quiere invertir. Al empresario no le interesa tampoco tener una inversión grande ahí, porque dice, pues yo no me dedico a la enfermería, ¿no? Entonces, y es bien importante, de veras. Y el doctor Campos Licastro, que en paz descanse, fue uno de los precursores en la Plaza México tienen hasta una bomba de circulación extracorpórea y pueden hacer una cirugía de corazón completamente. En el momento de recibir al torero traumatizado. Acá nosotros lo único que hacemos es, te digo, ayudar ahí a salvar la vida nada más, y ya trasladar a un hospital. No tenemos nada para poder hacer alguna cirugía así ya grande, mayor, no contamos con nadie. No hay. Hay un capítulo médico que hablaba el doctor Campos de Castro. ¿A qué se refiere esto? Capítulo médico taurino, algo así. Sí, es el capítulo mexicano de la Sociedad Taurina Internacional. Ajá. El doctor Campos de Castro fue uno de los pioneros en lo de la cirugía taurina, porque en realidad no hay una especialidad dentro de la Escuela de Medicina, no hay ninguna especialidad que uno pueda tomar como médico para realizar la cirugía taurina. Sí. Esto lo empezó a desarrollar él, como él dice, es que es una cirugía totalmente diferente a cualquier cirugía. Esto se equipara a una cirugía de guerra. La diferencia está que el cirujano de guerra no ve cómo le produjeron la lesión al soldado, y nosotros sí. La ventaja que tenemos los cirujanos de taurinos es que estamos presentes en el ruedo, y desde el momento en que vemos cómo el toro hace por el torero, estamos ya nosotros prediciendo qué tipo de lesión le está provocando, y ya estamos prevenidos para llegar a la enfermería y actuar de inmediato. Ustedes, yo pienso que necesariamente tienen que ser aficionados, doctor, pero ¿cómo ven la corrida ustedes? Porque ustedes no pueden perder un momentito de la faena. Sí, exactamente, debemos estar bien atentos a cualquier movimiento. De preferencia, es bueno, tu pregunta es de que si debe ser un aficionado. Yo creo que sí, aunque ya entre los antecedentes aquí de los cirujanos de San Luis Potosí, un anestesiólogo un cirujano que estuvo antes del doctor Alcocer, el doctor Alonso, ya me acuerdo que en paz descanse también, él no le gustaban los toros, entonces él se la pasaba en la enfermería leyendo revistas, sí, pero él era el anestesiólogo, no era el cirujano. Pero yo creo que de preferencia, yo creo que se aburriría siempre en las corridas, ¿no? El chiste es que a uno le guste para estar ahí. Exactamente, y bueno, ya hay mucho que hacer cuando hay una cornada, no sé, el cuerno del toro viene muy sucio, yo qué sé. Sí, ¿verdad? sí, son cirugías muy contaminantes y muy contaminadas, y otra cosa bien importante, que estas gentes, o sea, los toreros, para mí se me hacen como un artista. Y el cirujano taurino está en riesgo ahí de perder su vida, o sea, porque te pueden igual
Si te va bien, será porque te tenía que ir bien y que por eso estás ahí, pero si te va mal, le desgracian la vida completamente al cirujano. Le iba a pasar eso al doctor Campos Licastro con ¿cómo se llama? ¿Qué sería Lomelí o...? No, novillero que cada rato lo cornaban, Gleason. Gleason. Que el Gleason perdió la pierna y lo tuvo demandado a Campos Licastro. O sea, perdió su músculo y todo eso. Sí. Y Campos Licastro dijo, es que yo lo que hice en ese momento fue salvarte la vida, ¿sí? Que es el principal objetivo. Segundo era salvar el miembro, que también lo traes ahí. El tercero, de que la función, esa sí ya no, ya no le funcionó, entonces, pero tuvo demandado. Yo me imagino que si él hubiera sido cualquier otro médico, lo acaban, le desgracian la carrera. Sí, igual sucedió con el médico que operó allá en España a Manolete, y también que se le murió después. Sí. El cuate ya no volvió a ejercer la medicina. Hoy a Manolete le hubieran salvado la vida aquí en San Luis, en esa cornada. La de Manolete, yo creo que si no, esa era mortal ya de... Esa ya venía... Sí. También pero fue la de cornada Paquirri, inguinal. sí. Paquirri sí se pudo haber salvado. Sí, qué barbaridad. Y hay muchos videos que son espeluznantes de esto, ¿verdad? Sí. Muy bien, doctor. Pues ya para terminar, ¿qué hay para adelante en la Beneficencia Española? Pues se tienen muchos proyectos, o sea, sobre todo de crecimiento en áreas, tanto en área física como en equipamiento de la institución. Se tiene un proyecto que ojalá y lo podamos llevar a cabo, como te digo, de subir las camas a 100 camas, hacer más quirófanos nuevos, áreas de terapia intensiva nueva. Actualmente nos hemos actualizado en todo lo que es imagenología, rayos X, sí, ultrasonido, tomografía, y vamos a adquirir también, ya se adquirió más bien, el área de hemodinamia para hacer cateterismos, todo esto. Todo esto pensamos ya que está funcionando, a más tardar en 15, 20 días. La hemodinamia a lo mejor un mes, pero ya todo lo de imagenología con equipos nuevos de última generación, en unas 2 semanas ya están funcionando. Correcto, y esto habría información pertinente, obviamente, ¿va? Sí. Por los diversos medios de comunicación. Claro que sí, se les da a conocer a todos. Pues muchas gracias, doctor Pablo Sainz Obregón. Agradecemos que haya estado aquí con nosotros y que nos hayan recibido aquí en la Beneficencia. Una experiencia muy interesante y nueva para la Radio Universidad. Al contrario, muchas gracias a ustedes que vinieron y ojalá y no sea la última vez que haya claro otra que no, ocasión. esperemos que no. Gracias. Divagando y divulgando. Programa especial desde las instalaciones de la Sociedad de Beneficencia Española de San Luis Potosí. Divagando y divulgando. Rincón Literario. Bueno, muchas gracias. Gracias. Le recordamos que tenemos un teléfono. Si tiene usted una opinión, bueno, pues el 826-1347 que está en cabina de Radio Universidad, que pasará diferido nuestro programa. Bueno, pero pues la opinión siempre es importante. Bueno, está con nosotros el ingeniero Ramón Ortiz Aguirre, jefe de la División de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, nuestro jefe, propiamente dicho, en Radio Universidad, amante de las letras, del buen decir, de tantas cuestiones culturales. Y bueno, qué bueno que está con nosotros arropándonos en esta experiencia, qué bárbaro. Oye, Enrique, muchas gracias por invitarme al programa y muchas gracias a la Beneficencia Española por recibirnos en este recinto tan importante en la historia de San Luis Potosí, como mencionaba hace unos momentos el doctor Obregón, una institución de salud que tiene más de 100 años y que fue formada por los emigrantes españoles de las diferentes provincias que llegaban por aquí, hoy le llaman allá de otra manera, pero por vascos, andaluces, catalanes, gallegos, etcétera, y que sigue dando un servicio importante, no solamente a la colonia española y sus descendientes, sino a toda la población en general, es una de las características. Sí. Y bueno, en México también nosotros
independientemente de la lengua que hablamos, el español, que no es propiamente el castellano, como mucha gente tiende a decir, porque tiene sus puntos de diferencia, pero en México también hemos recibido a lo largo de la historia una influencia muy fuerte por parte de grandes escritores españoles. Sí. La guerra civil trajo a México a grandes hombres de letras, como León Felipe, que llegaron y formaron aquí escuela. Sí. El Colegio de México es parte de ese fruto de la migración española que logró constituir toda una serie de hombres de ciencias, de letras, muy importantes, cuya influencia la seguimos teniendo. Uno de los escritores mexicanos más connotados en este momento, Paco Ignacio Taibo II, nacido en Asturias, aunque llegó aquí muy pequeño, hijo de asturiano, Paco Ignacio Taibo I, que es un gran escritor también, y que en este momento pues tal vez sea el escritor mexicano más traducido y más vendido a nivel mundial, Paco Ignacio Taibo, con varios de sus libros muy famosos, como La historia del Che Guevara y otros. El ingeniero Ramiro Ortiz Aguirre es tan, bueno, yo decía, tan amante de las letras españolas, castellanas, bueno, nuestro idioma, ¿sí?, que ha estado más de 10 veces en la Feria de Madrid, en la Feria del Libro de Madrid. Sí, he tenido la enorme fortuna de estar en muchas ocasiones en la Feria del Libro en Madrid, en el Parque del Retiro. La primera ocasión que tuve la oportunidad de estar ahí fue en 1979, llegué yo a Madrid a estudiar una maestría en el Centro de Estudios Hidrográficos, y en las correrías hacia el final de la primavera, principios del verano, había que ir al Parque del Retiro, sí, para observar la Feria del Libro. Unos compañeros y un servidor fuimos por ahí, más que nada a acompañar a unas muchachas de la facultad que nos invitaban a pasear. No íbamos tanto con la intención de ver los libros en aquella ocasión, sí, pero al llegar al Parque del Retiro, ir caminando y en lo que queríamos quedar bien, pues empezamos a ir llevando la plática y a ver un stand, y a ver otro stand, y no acabamos en un día y tuvimos que volver, fue el pretexto. Y bueno, aquel pretexto nos sirvió de mucho porque logramos establecer con aquellas chicas una buena relación literaria, que luego ya fue de otros tipos, pero que nos permitió también conocer un poquitín de lo que representa tal vez la Feria del Libro escrito en español y en otras lenguas, más importante que haya tenido yo oportunidad de ver. Sí. He tenido la fortuna también de ver una Feria del Libro en Cuba, en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, en Guadalajara, en el Palacio de Minería, pero lo que es la Feria del Libro en Madrid es algo muy especial y es muy espectacular porque el entorno lo mueve a uno, sí, a entrar en un plano de romanticismo, de lectura, de búsqueda. Está ubicada en el Parque del Retiro. En estos días pues son calurosos en Madrid. Están los puestos donde venden por ahí las famosas cañas de cerveza, donde están vendiendo otro tipo de bebidas refrescantes. Te puedes sentar a hablar de literatura, a tener un libro, pero además te ofrece una oportunidad única que no he visto en otros lugares. Y es que en los diferentes stands de las compañías editoriales, no solamente vas a ir a ver el libro que vas a comprar a un precio muy accesible, sino que están los autores. Esa es una de las particularidades muy especiales que tiene esta feria. Puedes convivir directamente con los escritores. Y no solamente para que te firmen el libro, que te lo dediquen, sino para platicar con ellos. Y también están las presentaciones de obras famosas con grandes escritores, en donde pues, el acceso es totalmente libre, y esto permite que un pueblo al que le gusta la lectura, pero además ávido de la lectura, vaya teniendo ese contacto con el autor y pueda conocer un poquito más de la obra, pueda conocer un poquito más de la gente. Resulta paradójico, pero, por ejemplo, la presentación del libro Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che, de Paco Ignacio Taibo II, pues en México fue con invitación, muy restringido el acceso, no se pudo tener oportunidad de llegar ahí, y sin embargo cuando estuvo en el Parque del Retiro presentándolo, ahí estaba Paco Ignacio Taibo conviviendo con mucha gente en una plática muy amplia, estuvo todo el día, no hubo esa barrera, y algunos mexicanos que estábamos por ahí
fue donde tuvimos la ocasión de que nos dedicase el libro, de platicar con él, de intercambiar opiniones, de hablar un poco de la vida de el guerrillero heroico así llamado, Ernesto Guevara, y platicar de otros libros que él ha escrito, como esa serie tan importante con el detective Héctor Velasco Anchain, un detective que es hijo de un español y de una irlandesa y que va desarrollando la novela policíaca en México de una manera especial. También hemos tenido la oportunidad de ver ahí y platicar directamente con hombres como Gabriel García Márquez. ¿Qué decía el gran Gabo? ¿Verdad? Yo creo que a todos nos gustaría platicar. El gran él, Gabo, ¿no? bueno, es toda una experiencia poder, ya no es platicar, cuando menos escucharlo, poderlo ver y poder recibir un poquitín de tanta que surge de él mismo, ¿no? Porque así como vienen sus libros, que en ese sentido mágico, así también es su plática. La plática te va envolviendo, te va llevando. Sí, dice que, bueno, no sé, dice García Márquez que su gran libro es El amor en los tiempos del cólera. En alguna entrevista un día lo dijo, y porque tiene un ritmo respiratorio. Sí. No sé si es cierto, que no sé qué dan los médicos, si hay algo de cierto en esto, ¿no? Además, El amor en los tiempos del cólera, te voy a decir que es no solamente tal vez el libro más bello de Gabriel García Márquez, sino también es un libro que te permite recrear muchos sucesos, pensar en muchas cosas. Vas leyendo y estás viendo una película. Y desde el comienzo, el libro es fascinante desde el comienzo. Dice, resultaba inevitable, el olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. Ahí, en medio del salón, se encontraba el cuerpo, pero ahí empiezas a sentir, ¿no? ¿Cuál es el destino de los amores contrariados? Caray. ¿Verdad? La muerte, la desesperación, pero... ¿Qué decir de Fermina Daza? Exactamente, ese amor llevado. Y dice Gabriel García Márquez que mucho de eso está en la historia misma del amor de sus padres. Sí, es la historia de es la sus historia papás. del amor de sus padres y es una historia... Yo no soy romántico para nada, pero esa historia de verdad me hizo gozar enormemente. Cuando la está esperando el amante para que pase y la vea y siente temor, se recarga en el muro y entonces es como si se confundiera en el muro mismo para que ella no lo perciba cuando está pasando, y cuando empieza a respirar y a sentir el aroma que va dejando, siente como si miles de golondrinas saliesen volando. Cuando lee uno esto, pues no tiene uno más que soltar la imaginación. Sí. Es una obra muy buena, tal vez la más hermosa. Todas las obras de Gabriel García Márquez tienen algo. A ver, ingeniero, perdóname que te hablo de tú, ingeniero, Sí, pero es tú que, no, pues, hombre, hablando de me esto conoces de toda la vida y nada más que... Cuando hablamos de esto de García Márquez, ahora que tenemos nuestro programa, por cierto, estuvo María Luisa con nosotros allá en Radio Universidad de Letras, yo recuerdo una imagen muy especial. Entiendo que eres especialista de García Márquez, por lo que me estoy dando cuenta. Hay una imagen de 100 años de soledad cuando muere, me parece que Úrsula, que habla de que bajan los papelitos o las mariposas, que es única. Sí, bueno, las mariposas tienen una explicación muy grande en todo lo que va desarrollando él en 100 años de soledad. Sí. Las mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, que va señalando, esas mariposas tienen varios significados según la etapa del libro en donde los toca, porque las mariposas que siente son esas ansias que sentimos todos, ese que el estómago se nos pega, bueno, a mí no se me alcanza a pegar porque estoy muy barrigón, pero se va pegando con la columna vertebral, ese sentir que se te va por ahí algo, esas ansias, y cuando muere, esas mariposas también vienen bajando y vienen trayendo con el revoloteo de sus alas los recuerdos, las vivencias. Están presentes en muchos puntos, pero es que en toda la obra de él hay momentos que están descritos, por eso es dentro del surrealismo y de la escritura, muchos dicen onírica, pero es una escritura mágica, totalmente más que onírica, es una escritura mágica por la forma en que dice y relata las cosas. Aquel día, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordó el día en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Qué manera tan hermosa de decir
que estaba sudando frío porque lo iban a tronar. Sí, se lo iban porque lo iban a matar, pero qué manera de llevarlo, ¿no? Aquel día frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordó el día en que su padre lo llevó a conocer el hielo y luego nos va contando cómo llegaron a la carpa con los gitanos y cómo llevaban el hielo y aquellas gentes en la selva colombiana tenían la oportunidad de acercarse, ver el hielo y tocarlo. Ahí estaba Melquiades, ¿verdad? Ahí estaba el gitano Melquiades. Y todos estos libros, el último todavía que he escrito, que en muchos lugares hasta se persignan cuando escuchan el título, pero pues parte de la mojigatería característica de muchas gentes. En este último libro de él, cómo habla, cómo describe cómo un hombre viejo descubre el amor en un prostíbulo, ¿verdad? Y cómo lo va viviendo, cómo lo va sintiendo. También criticado el libro. Muy criticado, sí, no tiene la calidad que tiene otros de los libros, pero esto se debe a una circunstancia. Vivimos en una época de corsarios, una época de piratas y que no van con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, como en el poema de Espronceda. No, estos piratas van fusilándose todo lo que se pueden fusilar. Entonces en Bogotá empezó a circular, una semana antes de que él hiciera la presentación del libro, una edición pirata, lo cual obligó a que Gabriel García Márquez tuviese que cambiar la parte final del libro, para que entonces aquella edición pirata estuviera ya anacrónica, perdiera validez, de tal suerte que cuando se hace la presentación y decía la gente, le decían los periodistas, no hombre, Gabo, pero si esto ya está circulando hace más de una semana, lo compramos en los mercados en Bogotá, lo mercamos en Cali, en Medellín. Dijo, no, pero están comprando la versión que no tiene el final que es. Exactamente. Entonces, ahí todavía supo sacar él algo de sí. Y es que Gabriel García Márquez, en cada uno de sus palabras, en cada uno de sus gestos, no pierde la genialidad. El año pasado, el TEC de Monterrey conmemoró los 60 años de su fundación y fue invitado en el campus Monterrey para que hablara con los jóvenes que estudian la carrera de Letras Españolas. Y después, en la ceremonia central de la conmemoración del 60 aniversario, pues él la presidiera. Entonces, por ahí un muchacho de aquí, precisamente de San Luis, estaba llevando la presentación y lo quiso orillar a que hablara y dijo, bueno, el maestro Gabriel García Márquez nos va a dirigir unas palabras. Él había firmado un contrato con el TEC donde no iba a hablar, más que con los de letras y en privado, no ante el gran público en el Teatro Elizondo. Pero aquel muchacho lo convenció, entonces se paró Gabriel García Márquez y les dijo, bueno, no voy a dar una conferencia, yo nada más les voy a decir algo breve. Me dicen que por qué escribo. Yo escribo para no tener que hablar. Y se sentó. Pero esas cuantas palabras que dijo él, pues fueron toda una conferencia. Sí. Al final del evento, el rector del campus estaba muy molesto con el muchacho y le mandó a hablar. Hombre, casi nos metes en un predicamento. Te dijimos que dieras las gracias, ¿verdad? Y se acercó Gabriel García Márquez y dijo, bueno, me acaba de arrancar una conferencia que nunca había dado. Muy bien. Y ya lo perdonaron. No lo castigaron ni lo expulsaron. Pero esa medalla se la colgó el chavo ya de por vida, ¿no? Ah, no, claro que sí. Ya se nos acabó el tiempo, ingeniero. Pero yo estaba oyendo que le aumenten que hay un filólogo colombiano, precisamente Ramón Menéndez Pidal, que dice una cosa que a mí particularmente me emociona mucho, porque dice que en el galeón escondido que escribe Gabriel García Márquez allí en Cieno de Soledad, lo describe allí en Aracataca. Dice que ahí está una reminiscencia de las letras latinoamericanas. Dice, porque la primera letra de la literatura latinoamericana se escribe la noche del 11 de octubre de 1492 en una de aquellas viejas, de esos galeones españoles que venían a México. América. Qué interesante, ¿no? Que no sabían que era América. Sí, qué interesante, qué manera de recrear el pasado y llevarlo al presente. Y por eso hay mucha gente que no entiende a Gabriel García Márquez. Sí.
Hay mucha gente que no lo entiende. Un día platicaba con un amigo y me dice, es que yo no entiendo por qué tantos aurelianos, que no podía poner otros nombres. Yo no entiendo, pero es que hay que leerlo pausadamente, no de corrido, para irlo disfrutando en cada una de sus líneas. Es un disfrute tremendo. Y es la manera de irlo teniendo ahí, ¿no? Y bueno, en Librería Universitaria tenemos prácticamente toda la obra de Gabriel García Márquez, no solamente las novelas que lo han hecho tan famosos, sus 12 cuentos peregrinos. Tenemos una joya que muy poca gente ha ido a adquirir y que además está casi regalada el precio. Sí. Son 4 tomos, 5 tomos, sí, que tienen la compilación de sus artículos periodísticos. Y cuesta 300 pesos. 300 en la Librería Universitaria. En la Librería Universitaria, y esa es una joya que verdaderamente los que gusten de la literatura, los que gusten de la obra de El Gran Gabo, tienen que ir y comprarla. Disfrutarla, leerlo, eso, porque es maravilloso. Él empezó como periodista. Sí. Ya nos vamos, ingeniero, muchas gracias. Enrique, te agradezco a ti y agradecemos a la Beneficencia Española que nos hubiese recibido aquí. A todos, muchas gracias. Muchas gracias. Al lado del escudo del Reino de España, con las provincias de Castilla, León, Navarra, Cataluña, etcétera, y las columnas de Hércules. Y nuestro escudo. Y nuestro escudo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que nuestra heráldica viene también de esa heráldica. Gracias a todos, buenas noches. Vámonos, Efraín. Vale, gracias.